Hola, hola. Bueno, ya tenía otra vez mucho rato que no me daba el tiempo de subir un video, pero dado lo que está pasando, pues bueno, voy a hablar acerca del tema. De hecho, ya había hecho un video que no lo puedo subir, pero que entre pasado o mañana ya pueda estar arriba. Bueno, primero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se da el conflicto? El conflicto tiene su origen en la disputa del territorio de la zona del Levante Mediterráneo, o sea, la parte oriental, la costa que ya pertenece a Asia, en donde está Líbano, donde está Israel, donde está Palestina, la cual además tiene la agravante de tener temas religiosos, ¿no? De llegando quizá al fanatismo, o no quizá llegando al fanatismo, donde los sionistas israelíes, bueno, judíos, ellos reclaman la tierra como suya porque ellos se consideran el pueblo elegido de Dios. Mientras que para los palestinos, igual que para el mundo islámico, pues también en este caso la ciudad de Jerusalén es una ciudad sagrada, que es el meollo del asunto, además del apoyo que ha recibido Israel, que es el segundo tema. Israel siempre ha abusado, a muchos nos molesta que cuando empieza a haber enfrentamientos de este tipo, en el cual Israel tiene una clara ventaja militar, armamentista, los medios se suelen enfocar en Palestina como el malo. De hecho, muchos en América Latina crecen pensando que Palestina es el invasor, cuando no. Los palestinos vivían ahí, los palestinos eran parte, pues, de un mandato, en su momento fue turco, después fue británico, y digamos que la entidad local a la cual estaban sujetos era Jordania. Pero cuando llega Israel los empieza a desplazar, eh, pues resurge este sentimiento nacionalista y después surge el aire de independencia sobre todo en el 64 que se crea la Organización para la Liberación de Palestina. A partir de ahí se agrava todo el asunto. Eh, Cabe mencionar que en años anteriores Israel, sobre todo con este gobierno de ultraderecha, ultraconservador, ultrafanático religioso, empieza a sacar a los palestinos de la parte de Jerusalén Este. Palestina reclama esa parte de la ciudad como propia, como la capital de su futuro país independiente, que muchos esperamos que algún día lo sea, porque, bueno, no por en sí, por ser solo Palestina, sino porque creo que cada nación tiene derecho a ser libre y no a estar sujeta dentro de un país con una autoridad que los discrimina, que los persigue, que los aniquila. Entonces, bueno, Jerusalén es el meollo del asunto, como ya había mencionado. Entonces, debido a todas esas constantes agresiones, a esa pelea por el territorio, a esa distancia religiosa, es que este problema se ha ido agravando. ¿Por qué? ¿Cuáles son los detonantes o cuáles se dice, se estudian que son los detonantes del conflicto en este 2023? Pues Israel ha ido ganando aliados dentro del mundo árabe y sobre todo estaba cerca de firmar un tratado de cooperación y no agresión con Arabia Saudita. Arabia Saudita es el líder del mundo árabe, sobre todo de la rama sunita del Islam, mientras que Irán, además recuerden que Irán no es árabe, es persa, y ellos son los líderes de la rama chiita, ¿no? Los que siempre se han visto como las víctimas. Entonces se dice que Irán tiene que ver porque es quien mueve los hilos de los dos grupos, o dos de los principales grupos extremistas islámicos, que son Hezbollah en Líbano, que por cierto ya también ha entrado en acción, y Hamas. Entonces, a partir de ello es que Hamas, o sea, la firma del tratado con Arabia Saudita, Israel, en combinación con todos los abusos que durante décadas han sufrido los palestinos, es lo que lleva a ellos a cometer estos actos fanáticos, horribles y atroces que hicieron en Israel. Y después llega lo que muchos se preveían que iba a llegar y que el mismo Hamas, que yo creo que lo tenía presupuestado, esta reacción brutal de Israel, o sea, si de por sí se la pasan expulsando palestinos de la franja perdón, de Cisjordania, de Jerusalén Este, se la pasan agrediéndolos, bajándolos, nunca han hecho nada por realmente darles la independencia para negociar, entendiendo que, por ejemplo, se buscaba que Jerusalén fuera un territorio internacional, un territorio ahí con un mandato donde estuviera muy vinculado a la ONU por el conflicto que significa. Este, pero Israel realmente nunca ha pensado en retroceder,
en cederles territorio, al contrario, avanza, 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 también le quita los altos de Golán a Siria, constantemente está construyendo ahí. O sea, es un país expansionista, es un país alineado a Occidente, imperialista, y por eso pasa lo que pasa. ¿No? Insisto, qué pena, todas las vidas que se han perdido, toda la destrucción, también a la naturaleza que se ha visto afectada, pero obviamente era una olla a presión, era una bomba de tiempo que ha hecho boom. ¿No? Entonces la reacción de Israel ha sido desmedida. Muchos ya han conminado a Israel a frenar esos ataques, a decirle que no es justo lo que está haciendo con la gente de Gaza, a que la tiene bloqueada, que no les cortó la luz, el agua, que quiere que se desplacen, que Egipto está preocupado porque es el que tiene frontera. La franja de Gaza tiene frontera con Israel y con Egipto nada más. Entonces, es un tema muy bravo. Y ahorita es 16 de octubre, cerrando, al menos nosotros, porque ya en gran parte del mundo es 17, el panorama es complicado. eh, Está pasando algo que varios no queríamos y era que se empezaran a involucrar a otros países. Quizá algunos nada más han llamado a la paz, ya también han invitado a Israel a frenarse desde países europeos, pero sobre todo dos países que consideramos líderes del bloque opositor, ¿no? Rusia y China, que ya han hablado con Israel, que ya han dicho, lo han invitado a que cese los ataques, que busquen la vía diplomática. Entendemos que es difícil con un grupo como Hamas, pero también con un gobierno tan fanático, religioso y conservador como lo es el de Israel, y con las acciones que ha hecho Israel durante décadas, tampoco es como que lo podamos excusar. Si esto es algo que a muchos nos molesta, que pone a Israel como un pobre niño indefenso cuando no lo es, cuando además siempre ha estado apadrinado por Estados Unidos y fue ayudado en varias ocasiones por aliados de como son Francia, Reino Unido, la Alemania Federal, inclusive en la Primera Guerra fue apoyado por Checoslovaquia, donde había pues muchos judíos. Eh, entonces se ha metido Irán. Irán ya ha dicho que si no cesan sus intentos, o más bien si Israel entra a la franja de Gaza, Irán va a actuar. Y al actuar Irán, que él dice que ya está involucrado Estados Unidos, pero aunque no lo estuviera, pues Estados Unidos también entraría entre Irán, también algún grupo yemení, algún grupo libanés, no sabemos Siria cómo pueda reaccionar, en otras regiones o en otras partes de esa región, como pueden ser, por ejemplo, el Kurdistán, recordando esta frase de haber revuelto ganancia de pescadores, y que a mí también me encantaría que Kurdistán pudiera alcanzar su independencia, pero o sea, es un panorama muy complicado. Hay otro actor que hasta ahorita no ha dicho nada, que es Corea del Norte, pero sabemos o se infiere que si se empiezan a formar estos dos bloques y si pensamos en las grandes guerras del siglo pasado, recuerden que no detonaron de un día a otro. Fue un panorama similar. Empezó un conflicto, se empezó a hacer grande, empezó otro conflicto. Poco a poco se empezaron a formar los bloques hasta que estalló la gran conflagración a nivel global, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos es eso, que realmente esta sea la ocasión en que llegue la tercera, en que ya se formen los dos bandos, que desde hace tiempo se están atacando, que se hacen ciberataques, que se bloquean económicamente, etcétera. Ese es el gran temor en este momento. Insisto, Irán parece que se va a involucrar y los siguientes 2 o 3 días serán clave para ver qué pasa. Se ve difícil que Israel no actúe por cómo ha actuado, simplemente hay que ver lo que ha hecho en los últimos años para entender que es muy difícil, pero ojalá no ataquen a Gaza para evitar que se metan otros grupos, para evitar que el Hezbollah en Líbano siga atacando a Israel y que entonces se metan otros países de la región y esto pues escale a una cuestión quizá no global, porque en América, o al menos en América Latina no habría enfrentamientos, al menos así parece, pero no sabemos qué le pudiera pasar a Estados Unidos, no sé si alguno de los otros países realmente pudiera intentar una agresión. Es complicado, ojalá no pase nada, pero así es el panorama actual. Insisto, todo provocado por el fanatismo religioso, por el extremismo y porque Israel nunca ha movido ni medio dedo para reconocer la libertad y la autonomía de los palestinos. Entonces, ese es el meollo del asunto y ojalá pues esto llegue a buen término. Gracias por llegar hasta acá. Ya saben que cualquier comentario es bienvenido siempre con respeto y fomentando el diálogo. Y pues espero pronto poder subir otros videos. Cuídense, les deseo lo mejor de siempre. Hasta la próxima. Chao.